Lobos rodearon a una mujer herida y ella cerró los ojos pensando que todo había terminado. Pero ocurrió un milagro. Era una noche tranquila en el campamento, y Fernanda estaba sentada cerca de la fogata, escuchando la animada conversación de sus amigos. La luz de las llamas danzaba, creando sombras en los árboles cercanos. Todo parecía normal, hasta que un sonido diferente captó su atención. Un leve gemido proveniente del bosque. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando a sus amigos. Pero nadie le dio importancia, pensando que era solo el viento o algún animal pequeño. Fernanda, sin embargo, sintió un nudo en el pecho. Algo en ese sonido parecía un llamado de auxilio. Tomando la linterna, dijo: «Ya vuelvo». Sus amigos intentaron convencerla de quedarse, advirtiéndole que no era seguro salir sola, pero ella no los escuchó. La curiosidad y la sensación de que algo no estaba bien la impulsaron a seguir adelante. Con pasos cuidadosos, Fernanda entró en el bosque. El ruido de las hojas secas bajo sus pies parecía amplificarse en el silencio de la noche. Cuanto más avanzaba, más claro se hacía el gemido. Y entonces lo vio. Bajo unas ramas, había un cachorro de lobo, pequeño, delgado y herido. Sus ojos brillaban bajo la luz de la linterna, llenos de miedo y dolor. Parecía tan frágil que apenas podía levantar la cabeza. En ese momento, el corazón de Fernanda casi se detuvo. Sintió una mezcla de tristeza y urgencia. «Estás solo aquí, ¿verdad?», murmuró en voz baja, como si el cachorro pudiera entenderla. Él no se movió, solo la miró, como si supiera que la necesitaba. Sin pensarlo dos veces, Fernanda se quitó la chaqueta, envolvió cuidadosamente al lobo y lo tomó en brazos. Era tan ligero que parecía no tener fuerzas para resistirse. Mientras regresaba al campamento, Fernanda sentía un nudo en la garganta. Sabía que ese pequeño animal ahora dependía completamente de ella. Cuando Fernanda regresó al campamento con el cachorro de lobo en brazos, sus amigos quedaron impactados. «Fernanda, eso no es un perro», dijo uno de ellos, claramente preocupado. «Ese animal puede morderte o, peor aún, traernos problemas». Ella los miró y, por un momento, sintió el peso de sus palabras. Pero luego bajó la mirada al pequeño lobo envuelto en su chaqueta. Estaba tan débil que apenas podía abrir los ojos. «No voy a dejarlo aquí para que muera solo», respondió con firmeza. «Si cualquiera de nosotros necesitara ayuda, yo tampoco daría la espalda». Sus amigos insistieron: «Es un animal salvaje, Fernanda. No podemos cuidarlo. Déjalo aquí. La naturaleza sabe qué hacer». Pero ella negó con la cabeza. «La naturaleza puede esperar. Él me necesita ahora». Sabía que no sería fácil. Las expresiones en los rostros de sus amigos dejaban claro que nadie estaba de acuerdo con ella. Pero a Fernanda no le importaba. Algo dentro de ella le decía que salvar a ese cachorro era lo correcto, aunque fuera en contra de todas las opiniones. Mientras acomodaba al pequeño lobo en sus brazos, sintió un leve movimiento. Intentó levantar la cabeza, pero no pudo. Fue un gesto tan pequeño, pero para Fernanda significaba todo. «Estoy contigo», le susurró. Y en ese momento, la decisión estaba tomada. Fernanda estaba pasando por un momento difícil. Hacía pocos meses que su vida se había desmoronado. El accidente de coche que le arrebató a su prometido no solo destruyó sus planes, sino que también rompió algo dentro de ella. Fueron días en los que levantarse de la cama parecía imposible. Pasaba horas llorando, mirando las cosas que él había dejado, preguntándose cómo seguir adelante. Pero no enfrentó el duelo sola. Amigos y familiares estuvieron a su lado, sosteniéndole la mano, secando sus lágrimas y recordándole que aún había motivos para vivir. Le llevaron comida, abrazos y palabras de consuelo en los momentos en que todo parecía derrumbarse. Fueron esas personas quienes la ayudaron a salir de ese oscuro pozo. Por eso, cuando miró al cachorro de lobo herido en sus brazos y escuchó a esos mismos amigos decir que lo dejara atrás, algo dentro de ella se rebeló. «¿Cómo pueden decir eso?», pensó. «Ustedes me ayudaron cuando más lo necesitaba. Saben lo que es estar solo, vulnerable, dependiendo de la bondad de alguien para sobrevivir. ¿Y ahora me dicen que le dé la espalda a él?». El corazón de Fernanda pesaba con la contradicción. Aquellos que habían sido su apoyo, su fuerza, ahora no entendían que ella no podía hacer lo mismo con ese cachorro. Porque sabía lo que era necesitar ayuda. Sabía lo que era sentir que todo dependía de la decisión de otra persona. Abandonar al lobo sería como traicionar la lección más importante que había aprendido. Nadie supera las batallas de la vida solo. Respiró hondo y enfrentó a sus amigos. «Ustedes estuvieron ahí para mí cuando no tenía fuerzas. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por él». Las palabras salieron firmes, pero su corazón estaba apretado. Por un momento, el grupo quedó en silencio. Tal vez no lo entendieran,
Pero para Fernanda no había otra opción. Sabía lo que era ser salvada, y ahora era su oportunidad de salvar a alguien. Sus amigos, todavía contrariados, decidieron seguir con el paseo planeado, pero Fernanda no se movió. «Vayan ustedes. Yo me quedo con él». Uno de ellos bufó, otro sacudió la cabeza, pero nadie logró convencerla. Para Fernanda, era simple. A veces, ayudar a alguien significaba ir contra la corriente, incluso si todos pensaban que estaba equivocada. Mientras los amigos se alejaban, Fernanda acomodó la chaqueta alrededor del cachorro y comenzó a pensar en cómo cuidarlo. Estaba tan quieto que parecía entregarle toda su confianza. Y en ese instante, Fernanda sintió algo diferente. No se trataba solo de salvar a un animal. Era sobre marcar la diferencia, aunque nadie lo entendiera. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Ahora estás conmigo, y no te voy a dejar». Antes de continuar, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si amas a los animales y te gusta escuchar sus historias emocionantes. Fernanda sabía que el cachorro necesitaba ayuda urgente. Tan pronto como sus amigos siguieron explorando el bosque, se inclinó cerca de la fogata y empezó a improvisar. Sacó su mochila, tomó la botella de agua y rasgó un trozo de una camiseta vieja que llevaba como trapo de repuesto. «Todo va a estar bien, te lo prometo», murmuró, como si sus palabras pudieran aliviar el dolor del pequeño lobo. Comenzó limpiando las heridas del animal, cubiertas de tierra y ramas. El cachorro apenas se movía, solo emitía pequeños gemidos de dolor, pero no intentó escapar. Parecía entender que Fernanda estaba allí para ayudar. Mientras pasaba el trapo húmedo, sintió un nudo en la garganta. «Eres solo un bebé», pensó, mirando su frágil cuerpo y su mirada asustada. El siguiente paso era alimentarlo. Fernanda sacó un pedazo de pan que había guardado para el día siguiente y lo partió en trozos muy pequeños. Se lo acercó con cuidado, sosteniendo la comida con los dedos. Al principio, el cachorro no reaccionó, pero tras unos segundos, lamió tímidamente y comenzó a comer, despacio. Ver esto trajo un pequeño alivio a Fernanda. «Al menos todavía tienes fuerzas», dijo con una débil sonrisa. Con el cachorro más tranquilo, tomó la chaqueta que llevaba y la dobló para hacer una especie de cama improvisada. Colocó al pequeño animal allí, envuelto, para mantenerlo caliente. Parecía exhausto y cerró los ojos casi de inmediato. Pero antes de dormir, Fernanda notó que soltó un largo suspiro, como si finalmente se sintiera seguro. Ella lo miró durante algunos minutos, sintiendo algo extraño. No era solo compasión. Era una conexión, algo que no podía explicar. Era como si, de alguna manera, el destino hubiera puesto a ese lobo en su camino para que hiciera exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez, en el fondo, ayudarlo también era una forma de ayudarse a sí misma. Con el cachorro a salvo, Fernanda finalmente pudo respirar. No sabía lo que el futuro le reservaba, pero en ese momento sintió que había hecho lo correcto. «Ahora estás seguro», susurró mientras ajustaba la chaqueta alrededor de él. Y por primera vez en mucho tiempo, Fernanda sintió un pequeño destello de esperanza. Los días pasaron, y Fernanda se dedicó por completo al cachorro de lobo. Lo cuidaba como si fuera un bebé. Cada vez que limpiaba sus heridas o le ofrecía comida, sentía que algo especial estaba ocurriendo. Pero fue la primera vez que él la siguió, todavía cojeando y con pasos torpes, cuando Fernanda se dio cuenta. Habían creado un vínculo. El pequeño lobo no se despegaba de ella. Donde Fernanda iba, él la seguía, incluso si solo era para buscar más leña para la fogata. La observaba con atención, como si estuviera intentando entender cada uno de sus movimientos. Cuando ella se detenía a descansar, él se acostaba a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. Y cuando ella hablaba, aunque no esperaba que entendiera, él inclinaba la cabeza hacia un lado, atento, como si escuchara cada palabra. «¿Confías en mí, verdad?», le preguntó una vez, acariciándole la cabeza. El lobo cerró los ojos y soltó un largo suspiro, como si confirmara. Fue en ese momento que Fernanda sintió algo profundo. No era solo un animal al que estaba ayudando. Era una conexión genuina, un intercambio. Él dependía de ella para sobrevivir, pero, de algún modo, ella también sentía que lo necesitaba para seguir adelante. El comportamiento del lobo empezó a sorprender incluso a los amigos de Fernanda. «¿Viste cómo te mira?», comentó uno de ellos, con los brazos cruzados. «Es como si estuviera agradecido». Fernanda simplemente sonrió. ¿Agradecido? Tal vez fuera eso, pero ella sentía que era más que gratitud. Era como si ese pequeño ser supiera que Fernanda estaba atravesando un momento difícil y estuviera, a su manera, devolviéndole el cuidado. Una noche, mientras el grupo estaba reunido alrededor de la fogata, el cachorro se acercó lentamente y se acostó junto a Fernanda, apoyando el hocico en su pie.
El gesto era simple, pero para ella significaba el mundo. Sus amigos lo observaban en silencio. Ese lobo no era solo un animal herido. Ahora era parte de ella. Así, con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Fernanda no necesitaba palabras para entender lo que el lobo quería, y él parecía saber exactamente lo que ella sentía. En momentos de silencio, cuando todos ya estaban dormidos, ella lo miraba y se preguntaba cómo algo tan inesperado podía parecer tan correcto. «Tú y yo, estamos juntos en esto», le susurraba. Y el pequeño lobo, con sus brillantes ojos, parecía responder, «Siempre». Cuando el cachorro finalmente comenzó a caminar con más firmeza y sus heridas sanaron, Fernanda se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión difícil. Por más que se hubiera convertido en parte de su vida, sabía que un lobo pertenecía a la naturaleza, no a la convivencia humana. «Tienes que volver a donde perteneces», le dijo mientras acariciaba su cabeza. Pero, aunque lo decía, su corazón se encogía solo de pensar en la despedida. Esa mañana, Fernanda se preparó. Tomó al cachorro en brazos y caminó con él hasta una zona más densa del bosque. Con cada paso, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Él la miraba con los mismos ojos de siempre, llenos de confianza. No parecía preocupado en absoluto, como si supiera que Fernanda siempre estaría cerca. Cuando llegaron al lugar, ella se agachó, lo colocó en el suelo y se arrodilló frente a él. «Es aquí donde debes quedarte. ¿Estarás bien?» «Sí». Su voz temblaba, pero intentó mostrarse firme. El cachorro dio unos pasos vacilantes hacia adelante, olfateó el suelo a su alrededor y miró hacia atrás, fijando la vista en Fernanda. Ella casi se desmoronó en ese momento. Fernanda se quedó allí, observándolo mientras se alejaba lentamente. Pero, antes de desaparecer entre los árboles, él se detuvo y la miró de nuevo. Parecía estar intentando decir algo. Ella le hizo un gesto con la mano, aunque no sabía si él lo entendía. Cuando desapareció entre la vegetación, Fernanda se puso de pie. Respiró hondo y trató de contener las lágrimas. «Es lo correcto», se repitió. «Él necesita ser libre». Sin embargo, esa sensación de alivio que esperaba nunca llegó. Cuando volvió al campamento, el silencio parecía más pesado que nunca. Extrañaba el sonido de las pequeñas patas siguiendo cada uno de sus pasos. Extrañaba la mirada atenta que parecía acompañarla en todo. Sabía que había hecho lo mejor para él, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Esa misma noche, mientras estaba sentada cerca de la fogata, escuchó algo. Un sonido suave, casi como el susurro de hojas. Cuando giró la cabeza, allí estaba él. El pequeño lobo, sentado al borde del campamento, mirándola directamente. Había vuelto. Fernanda no sabía si reír o llorar. «Eres terco, ¿lo sabías?», dijo mientras él se acercaba. Pero, en el fondo, estaba aliviada. Él no quería irse, y Fernanda no tenía fuerzas para volver a echarlo. Mientras él se acostaba a su lado, apoyando el hocico en su pie, Fernanda susurró: «Creo que tú me elegiste, ¿verdad?». En ese momento, decidió que, aunque fuera contra todas las reglas, haría lo posible por cuidarlo el tiempo que fuera necesario. Los días siguieron su curso en el campamento, con el pequeño lobo siempre junto a Fernanda. Parecía cada vez más fuerte y confiado, corriendo entre los árboles y explorando los alrededores, pero nunca alejándose demasiado de ella. Los amigos de Fernanda, que al principio tenían tantas dudas, comenzaron a aceptar la presencia del lobo, aunque con cierta cautela. «Sigue siendo un animal salvaje», le recordaban. Fernanda simplemente sonreía, observando cómo él parecía sentirse parte de ese pequeño grupo. Era una tarde tranquila en el campamento, pero Fernanda decidió alejarse un poco para explorar el bosque. Con las ramas secas en manos, se distrajo con el sonido de la naturaleza. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Un crujido fuerte y repentino proveniente de algún lugar a su derecha. Se detuvo, intentando identificar qué era, pero antes de que pudiera reaccionar, vio algo moverse rápidamente entre los árboles. Una marta, ágil y hambrienta, apareció de repente. Fernanda dio un paso hacia atrás, con el corazón desbocado. El animal parecía decidido a atacar. Sin pensarlo, soltó las ramas que llevaba y comenzó a correr. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz parecía perderse en el vacío del bosque. El sonido de las patas de la marta se hacía más cercano con cada segundo. El terreno irregular y cubierto de hojas complicaba su huida. Fue entonces cuando su pie se atoró en una raíz expuesta, y cayó con fuerza al suelo. Fernanda sintió el suelo frío y húmedo bajo sus manos mientras intentaba arrastrarse, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Cada movimiento era un esfuerzo desesperado contra el miedo que la dominaba. Su tobillo latía con dolor, tan intenso que sus manos temblaban, dificultándole cualquier intento de escapar.
Lágrimas corrían por su rostro, aunque apenas las notaba. Todo lo que importaba era sobrevivir. Detrás de ella, el sonido de la Marta se acercaba. Era un ruido que le helaba la sangre. El roce de las garras contra el suelo, la respiración pesada y el leve gruñido que resonaba entre los árboles. Cada segundo parecía más corto, cada intento de moverse más inútil. La Marta estaba demasiado cerca, y Fernanda sabía que sus posibilidades se desvanecían rápidamente. Con la voz quebrada y la respiración entrecortada, gritó: «¡Socorro! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme!». Su voz resonó entre los árboles, pero lo único que regresó fue el eco. Era como si el bosque se hubiera cerrado a su alrededor, indiferente a su desesperación. La sensación de soledad era abrumadora. Intentó levantarse una vez más, apoyándose en las manos y una rodilla, pero el dolor en el tobillo fue como una puñalada. Volvió a caer, con el rostro casi tocando el suelo. «No, no puede terminar así», susurró, el sabor amargo del miedo subiendo por su garganta. Un sollozo escapó de sus labios mientras la Marta, ahora claramente visible, se detenía a pocos metros de ella. Sus ojos brillaban, fijos en su presa, que ya no tenía escapatoria. Fernanda miró a su alrededor, desesperada por algo, lo que fuera que pudiera usar para defenderse. Intentó alcanzar una rama cerca de ella, pero su mano resbaló en la tierra húmeda. «Por favor», gritó de nuevo, con la voz desgarrada, como si fuera su última esperanza. El peso de la impotencia la aplastaba, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. La Marta avanzó un paso, y Fernanda sintió que el pecho se le oprimía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y mordió su labio para no sollozar más fuerte. Era un depredador, y estaba claro que no dudaba. Fernanda era su próxima presa. Cerró los ojos y contuvo el aliento mientras 1.000.000 de pensamientos cruzaban por su mente. Recordó a las personas que amaba, la vida que aún le quedaba por vivir y al lobo al que había cuidado en los últimos días. «No puede terminar aquí», pensó mientras las lágrimas seguían corriendo. Su siguiente grito fue más un instinto que otra cosa, una explosión de miedo y desesperación que rompió el silencio del bosque. El sonido de su propia voz pareció más fuerte esta vez, como si rompiera la quietud que la rodeaba. Y entonces, algo cambió. En medio de aquel pánico absoluto, escuchó algo diferente. Pasos rápidos, viniendo desde la distancia, pero cada vez más cerca. Ramas quebrándose, hojas aplastadas, un ritmo que no coincidía con el de la Marta. Fernanda abrió los ojos lentamente, con la respiración aún descontrolada, tratando de entender qué estaba ocurriendo. La Marta también lo notó. Se detuvo, levantando las orejas, y emitió un gruñido bajo, como si percibiera un nuevo peligro. Fernanda, todavía en el suelo, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Alguien escuchó, pensó, sin saber si aquello era real o simplemente su mente jugándole una mala pasada en medio del terror. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, como si algo atravesara el bosque con urgencia. Fernanda intentó girar la cabeza hacia el sonido, pero el pánico aún la mantenía paralizada. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que, esta vez, no estuviera sola. Entonces ocurrió lo inesperado. Desde la espesura del bosque, el sonido de pasos rápidos comenzó a resonar con claridad. Pero no eran de la Marta. Era algo más grande, más fuerte, algo que parecía responder al llamado de Fernanda. De repente, el pequeño lobo apareció, corriendo como un rayo hacia ella. Fernanda no podía creer lo que veía. El pequeño lobo, el mismo al que había cuidado y protegido, ahora corría directamente hacia el peligro. Pero no estaba solo. Detrás de él, otros lobos emergieron del bosque. Una manada entera. Era como si hubiera ido a buscar ayuda, como si supiera que Fernanda necesitaba protección. El pequeño lobo fue el primero en colocarse entre Fernanda y la Marta. Gruñó, mostrando los dientes, con una valentía que parecía imposible para alguien de su tamaño. La Marta dudó, pero no retrocedió. Fue entonces cuando los demás lobos rodearon la zona. Juntos, comenzaron a avanzar, obligando a la Marta a retroceder. El depredador, al darse cuenta de que estaba en desventaja, emitió un chillido agudo y huyó hacia el interior del bosque. Fernanda, aún en el suelo, observaba todo con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. El pequeño lobo regresó a su lado, lamiendo su mano como si quisiera decirle: «Ahora estás a salvo». La manada permaneció cerca, vigilante, mientras Fernanda intentaba recuperar el aliento. Cayó de rodillas junto al lobo, sintiendo el peso del momento aplastarla. Sus dedos temblaban mientras acariciaba la cabeza de él, sintiendo la textura áspera de su pelaje. Lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la adrenalina seguía corriendo por su cuerpo. «Tú»,
Tú me salvaste, murmuró con la voz quebrada por la emoción. El lobo, jadeando, la miró con esos ojos profundos, llenos de algo que parecía más que simple comprensión. Era como si le estuviera diciendo, siempre estaré aquí. El tiempo pareció detenerse. El bosque a su alrededor estaba en un silencio absoluto, como si hasta la naturaleza respetara ese momento. Fernanda continuaba acariciando al lobo, ignorando el dolor en su tobillo y el cansancio que la dominaba. Todo lo que importaba era él, ese pequeño ser que, contra todas las probabilidades, había arriesgado su vida para protegerla. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración, pero la escena de la lucha seguía viva en su mente. Cada salto, cada gruñido, cada movimiento del lobo para mantenerla a salvo. Era increíble. Era tan joven, tan pequeño en comparación con ese mundo salvaje, pero la valentía que había mostrado era mucho mayor de lo que Fernanda podía imaginar. Yo te cuidé, pero hoy, tú me cuidaste a mí, susurró, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más. La conexión entre ellos, que ya era fuerte, ahora parecía algo más allá de lo físico, algo casi espiritual. No era solo gratitud, era un vínculo inquebrantable, forjado en la confianza y la protección mutua. El lobo movió ligeramente la cabeza, tocando con su hocico la mano de ella. Era un gesto simple, pero cargado de tanto significado que Fernanda sintió su pecho llenarse de algo que hacía mucho tiempo no sentía: seguridad. Por primera vez desde que había perdido a su prometido, no se sentía completamente sola. Miró al lobo con una pequeña sonrisa, mientras las lágrimas seguían cayendo. No sé cómo agradecerte, ni siquiera sé si puedo hacerlo. Pero tienes mi palabra, nunca te abandonaré, dijo, con la voz llena de emoción. El lobo parecía entenderla, como si esas palabras sellaran un acuerdo silencioso entre ambos. En ese momento, Fernanda supo con absoluta certeza que el pequeño lobo sería mucho más que un compañero. Él era su protector, su fortaleza en momentos de debilidad, y la prueba viviente de que, incluso en las peores situaciones, siempre hay algo o alguien dispuesto a luchar a nuestro lado. Ya no estaba sola en ese bosque, y nunca más lo estaría. Fernanda pasó algunos minutos arrodillada junto al lobo, tratando de controlar su respiración y aliviar el peso que sentía en su pecho. Sabía que ese momento quedaría marcado para siempre en su memoria. Al mirar a los ojos del lobo, comprendió que todo lo que había sucedido hasta entonces, el accidente de su prometido, el dolor de la pérdida, la decisión de ayudar al cachorro, la había llevado exactamente hasta allí. No era coincidencia, era destino. Con esfuerzo, se puso de pie, apoyándose en una rama para aliviar el dolor en su tobillo. El lobo la siguió, aún con algo de dificultad, pero decidido a permanecer a su lado. Ya no era el cachorro frágil que había encontrado, sino un verdadero protector. Fernanda lo miró y sonrió a pesar del cansancio y el dolor. «Volvamos», dijo, acariciando su cabeza una vez más. El camino de regreso al campamento fue lento. Cada paso parecía un desafío, pero Fernanda sentía una fuerza renovada dentro de sí. La presencia del lobo y de la manada, que los seguía a cierta distancia, la hacían sentirse segura. Al llegar cerca de la fogata, los amigos de Fernanda corrieron hacia ella, alarmados por su estado. «¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto?», preguntó uno de ellos, sosteniéndola del brazo para ayudarla a sentarse. Ella respiró hondo antes de responder. «La Marta me atacó. Pensé que no saldría viva de ese bosque». Sus ojos se dirigieron al lobo, que estaba sentado a su lado, observándolo todo con atención. «Pero él me salvó». Los amigos miraron al animal con admiración y sorpresa. «¿Se enfrentó a una Marta por ti?», preguntó uno de ellos, incrédulo. Fernanda solo asintió. Sabía que las palabras no eran suficientes para explicar lo que había sucedido. No era solo un animal protegiendo a un humano. Era algo más profundo, un intercambio de lealtad que trascendía toda lógica. Mientras sus amigos la ayudaban a tratar su tobillo, Fernanda no podía apartar la mirada del lobo. Él permaneció a su lado, atento, como si aún estuviera listo para defenderla de cualquier peligro. Era impresionante cómo parecía entender cada movimiento y emoción de ella. Esa noche, sentada junto a la fogata con el lobo descansando a sus pies, Fernanda reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. El dolor por la pérdida de su prometido seguía ahí, pero algo dentro de ella había cambiado. Cuidar del lobo, verlo superar sus propios desafíos y ahora ser salvada por él le hicieron darse cuenta de algo importante. La vida siempre encuentra una manera de continuar. Incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. A veces, esa esperanza viene de donde menos la esperas. Los días siguientes estuvieron marcados por la recuperación de ambos.
Fernanda cuidaba de su tobillo mientras el lobo sanaba las pequeñas heridas que había sufrido en el enfrentamiento con la Marta. El vínculo entre ellos, que ya era fuerte, ahora parecía indestructible. Y mientras los amigos miraban a la pareja con admiración, Fernanda sabía que había llegado el momento de tomar una decisión difícil. Sabía que el lobo pertenecía al bosque. Por más cariño que le tuviera, entendía que mantener a un animal salvaje a su lado no era lo correcto. Con el corazón pesado, decidió que debía dejarlo en libertad. Así, en una mañana tranquila, Fernanda caminó con él hasta una parte más remota del bosque. La manada lo seguía a cierta distancia, como si supiera que ese era un momento especial. Arrodillándose, Fernanda acarició su cabeza una última vez. «Ya me has dado tanto, más de lo que podría pedir. Ahora es momento de que seas libre», dijo con la voz quebrada por la emoción. El lobo la miró, como si entendiera, pero no se movió. Permaneció allí, sentado, como si esperara algo más. «Ve», insistió, tratando de contener las lágrimas. «Este es tu hogar». Él dio algunos pasos hacia atrás, pero luego se detuvo y volvió a mirarla. Fernanda sabía que no quería irse, pero ella tenía que ser fuerte. Permaneció allí, observando mientras él se unía a la manada, hasta que desapareció entre los árboles. Los días siguientes fueron silenciosos, pero Fernanda sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. El vacío que antes la consumía había sido reemplazado por algo nuevo: gratitud, fortaleza y la certeza de que nunca volvería a ser la misma. La experiencia con el lobo había cambiado su perspectiva sobre la vida, sobre sí misma y sobre cómo, a veces, los mayores milagros ocurren cuando eliges hacer lo correcto. Meses después, durante una caminata por el mismo bosque, Fernanda se encontró con algo inesperado. En la cima de una pequeña colina, vio una figura familiar. El lobo, ahora más grande e imponente, junto con su manada. La observaba desde lejos, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Fernanda sonrió y levantó una mano en un gesto suave. El lobo no se acercó, pero tampoco se fue de inmediato. Permaneció allí unos segundos antes de desaparecer nuevamente en el bosque, dejando a Fernanda con la certeza de que, de alguna forma, estarían conectados para siempre. Ese día, Fernanda regresó a casa con el corazón ligero. El lobo había sido un héroe, pero también su maestro. Le enseñó que la vida está llena de ciclos, despedidas y reencuentros, y que, incluso en las peores adversidades, hay espacio para la valentía, la bondad y la esperanza. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.